Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 3 para la semana 3 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Vemos que continuamos con la unidad Literatura del Siglo de Oro Español. Los contenidos en esta ocasión son el informe. De este tema vamos a estudiar la finalidad, características, lenguaje y estilo usado en los informes. Además, vamos a estudiar el contenido, la corrección ortográfica de textos, haciendo uso de a, haber y haber. Dicho esto, vamos a pasar a la actividad número 1, en la cual se nos pide lo siguiente. En la actividad número 1 se le pide que resuelva las siguientes actividades. Junto a tu familia, mira una película y después de haberla visto, prepara un informe que contenga los datos más importantes de esta. Para ello, pide a tus familiares que generen una lluvia de ideas sobre las curiosidades y los aspectos positivos de la cinta, y escribe en tu cuaderno una lista de las más relevantes. Al terminar esta actividad, reflexiona sobre cuál es la intención de informar los datos más relevantes acerca de un tema. Para esta actividad les tengo una propuesta que la vamos a ver ahorita. El desarrollo de la actividad 1. Se nos pedía ver una película. En el caso del ejemplo, se ha escogido la película que lleva por nombre Un don excepcional, y las ideas primordiales de la misma se tienen a continuación. La primera idea es: en la película se presenta un hombre soltero llamado Frank a cargo de su sobrina, una niña súper inteligente. Además, al inicio de la historia se da a conocer que la sobrina de Frank es una niña más inteligente que el resto de los niños de su edad, pero hasta ese momento no ha asistido a la escuela. Además, se dice que la madre de Mary, Mary es la niña, se suicida cuando ella tenía 6 meses de edad. Se agrega que Diane, que era la madre de Mary, deja una carta en la cual pide a su hermano hacerse cargo de la niña. Agregado a esto, al asistir a la escuela, Mary sorprende a todos por sus habilidades para resolver cálculos matemáticos. Finalmente, la última idea es que Diane fue capaz de resolver un problema muy importante en el área de matemática antes de morir y nadie lo sabe. Ahora que tenemos las ideas, podemos pasar a la redacción del informe, recordando que la estructura del informe debe ser inicio, desarrollo y final. Tenemos por acá el ejemplo de informe, el cual hemos titulado Informe sobre película Un don excepcional. El informe comienza de la siguiente forma con la introducción, la cual podemos ver a continuación e inicia de la siguiente forma. Soy fanática de ver esas películas que hacen que tu cerebro se ponga en actividad. Un don excepcional es una de esas películas, de esas que se desarrollan sobre un guión coherente y equilibrado, cuyo centro de la historia son temas intelectuales que transmiten conocimientos nuevos. Luego de revisar la introducción, pasamos al desarrollo, el cual vemos a continuación e inicia así. Un don excepcional relata la historia de Mary, una niña superdotada que a sus 7 años se encontraba al cuidado de su tío, un hombre soltero llamado Frank. Al inicio de la película se deja ver que Mary es una niña muy inteligente, pero debido al miedo de Frank de perderla, nunca la ha inscrito en una institución educativa. En este punto, la niña únicamente es educada en casa, pero a medida se desarrolla la historia, Frank se ve obligado a inscribir a la niña en una escuela. Justo el primer día de clases, la niña sorprende a su maestra haciendo un cálculo bastante complicado, incluso para un adulto. Esto llama mucho la atención y Frank es citado a la escuela para ofrecerle que Mary lleve a un programa especial de educación. Frank rechaza la oferta, mas debido a esto, la abuela de la niña, que se llama Evelyn, les encuentra y le pelea la custodia de Mary a Frank. A medida se desarrolla la trama, se descubre que la madre de Mary se suicidó porque no soportaba las exigencias de su madre, quien se enfocaba únicamente en que ésta explotara su intelecto. También se da a conocer que en el momento que muere, se encontraba en medio de una investigación sobre la resolución de un problema matemático muy importante, que aparentemente había quedado inconcluso. Sin embargo, en realidad ella había encontrado la solución antes de morir. Frank utiliza este secreto a su favor para recuperar la custodia de Mary
que le había sido arrebatada por su madre. Hasta acá tenemos el desarrollo y vamos a la conclusión. En la conclusión encontramos que después de todos los problemas enfrentados, la película muestra que al final Fran recupera la custodia de Mary, pues entrega a su madre el problema matemático que había dejado Diane y que resolvió antes de morir, y le propone que se haga cargo de la difusión de esta resolución de ese problema, pero que le deje tener la custodia de Mary. Evelyn, la madre de Fran y abuela de Mary, acepta la propuesta. Es así que Mary vuelve a vivir con su tío Frank y se le muestra estudiando una licenciatura en matemática en una prestigiosa universidad y dándose tiempo para también asistir a sus clases de primaria y así compartir con sus amiguitos. Volvemos a nuestra guía. Ya hemos cumplido con observar la película, sacar las ideas principales y hacer el informe respecto a la misma. Antes de pasar a la actividad 2, se nos pide que al terminar esta actividad, al hacer el informe, se reflexione sobre cuál es la intención de informar los datos más relevantes de un tema. Informar sobre los datos más relevantes de un tema es dar a conocer la esencia de ese tema, trasladar esa información, conseguir que las personas conozcan el tema mostrándoselos de forma sintetizada, sin tanto relleno que haga perder el tiempo y consiguiendo que de esta manera el tema resulte más comprensible por las personas, ya que se irán directo a su centro, a lo más importante. Habiendo cumplido lo que se nos pedía en la primera actividad, pasamos a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que lea el siguiente fragmento de un informe. El informe se llama El desafío climático del siglo XXI. Comienza así. El calentamiento global ya es un hecho, las temperaturas han aumentado en 0,7 grados centígrados en el mundo desde el comienzo de la era industrial y la tasa de aumento se está acelerando. Por otra parte, hay pruebas científicas abrumadoras de que dicho aumento está vinculado con el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Es imposible trazar una línea absoluta que separe el cambio climático peligroso del seguro, ya que muchos de los habitantes más pobres del mundo y los sistemas ecológicos más frágiles están siendo obligados a adaptarse al cambio climático peligroso. No obstante, más allá del umbral de 2 grados centígrados, el riesgo de retrocesos a gran escala en el desarrollo humano y de catástrofes ecológicas irreversibles aumentará abruptamente. Si se sigue haciendo lo de costumbre, el mundo superará con creces ese umbral. Para tener un 50% de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 ppm de CO2. No obstante, como comunidad mundial se está corrigiendo muchos riesgos con el planeta Tierra. Los escenarios en materia de temperatura no captan los posibles impactos en el desarrollo humano. En efecto, los cambios promedios de temperatura en la escala se han proyectado si se sigue siendo lo acostumbrado. Desencadenarán retrocesos enormes en el ámbito, minando los medios de subsistencia y provocando desplazamientos masivos de seres humanos. A finales del siglo XXI, el espectro de los efectos ecológicos catastróficos haya avanzado desde el límite de lo posible a lo probable. En efecto, según la información reciente sobre fenómenos como el acelerado colapso de los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia, la acidificación de los océanos, el repliegue de los sistemas de bosques tropicales y derretimiento del suelo del hielo permanente del Antártico, tienen todo el potencial por separado o en conjunto de coincidir a puntos de inflexión. Hay grandes variaciones entre los países respecto a cuánto aportan a las emisiones que están aumentando las acumulaciones de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados, donde vive 15% de la población mundial, aportan casi la mitad de las emisiones de CO2. Por su parte, el alto nivel de crecimiento de China y la India está llevando hacia una convergencia gradual. En efecto, la huella ecológica de Estados Unidos es 5 veces la de China y 15 veces la de la India. En Etiopía, la huella ecológica per cápita promedia es de 0,1 toneladas de CO2 en comparación con las 20 toneladas de Canadá. Este es un informe sobre desarrollo humano 2007-2008
lucha contra el cambio climático. Después de completar la lectura, se le pide que haga lo siguiente. Responda a las siguientes preguntas en su cuaderno. La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas para frenar los efectos del cambio climático? Según el texto, las condiciones serían mucho menos graves. Por ejemplo, para tener un 50% de posibilidades de no aumentar la temperatura en 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales, se requeriría estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a las 450 ppa de CO2. No obstante, como comunidad mundial se está corriendo muchos riesgos. Los escenarios proyectados para el siglo XXI apuntan a una posible estabilización. Para conseguir que las posibilidades de no aumentar la temperatura en 2 grados centígrados sean al menos del 50%, se requiere, como ya decíamos, estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 ppa de CO2, pero para eso se considera que las acciones, las actividades terrestres no varíen, no aumenten, por el contrario, esas emisiones de CO2 deberían disminuir para conseguir lo que acá se refleja. Continuamos con las preguntas. En la siguiente pregunta, subrayen el texto los datos informativos más relevantes que proporciona el autor. En todo el texto, la información en general es sumamente importante, pero hemos resaltado aquello más relevante, que tiene prioridad. Empezamos porque el calentamiento global ya es un hecho. Las temperaturas han aumentado 0,7 grados centígrados en el mundo desde el comienzo de la era industrial y la tasa de aumento se está acelerando. Luego tenemos que, no obstante, más allá del umbral de 2 grados centígrados, el riesgo de retrocesos a gran escala en el desarrollo humano y de catástrofes ecológicas irreversibles aumentará abruptamente si seguimos haciendo lo mismo. Agregado a esto, tenemos que para tener un 50% de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 ppm de CO2. También tenemos que los escenarios en materia de temperatura no captan los posibles impactos del desarrollo humano. En efecto, los cambios promedio de temperatura a la escala proyectada se esperan si se sigue haciendo lo acostumbrado. A finales del siglo XXI puede que el espectro de los efectos ecológicos catastróficos haya avanzado desde el límite de lo posible a lo probable. Y con eso tenemos identificadas las ideas primordiales del informe. Continuamos. Ahora se le pide que usted defina si los informes utilizan un lenguaje formal y que extraiga ejemplos del uso de este tipo de lenguaje y que transcriba esos ejemplos a su cuaderno. Claro que el informe está usando lenguaje culto, se usa lenguaje formal con palabras propias del tema que se está hablando, se están utilizando tecnicismos, palabras muy puntuales que dan pautas específicas acerca del tema que se está tratando. Recordemos que el lenguaje culto es usado por aquellas personas que tienen gran manejo del léxico y de la lengua. Por ejemplo, en este informe estamos utilizando tecnicismos haciendo referencia al cambio climático, y para responder a la pregunta yo les he extraído 3 ejemplos. En sí, el informe en general usa el lenguaje culto, pero ese tipo de lenguaje cobra mayor fuerza en estos ejemplos que se han escogido y que usted puede retomar o puede buscar otros siguiendo estos ejemplos. Tenemos por acá que para tener un 50% de las posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 ppm de CO2. El siguiente ejemplo es: los escenarios proyectados para el siglo XXI apuntan a una posible estabilización en más de 750 ppm de CO2 con potenciales a cambios de temperatura superiores a los 5 grados centígrados. El último ejemplo lo tenemos acá, el cual se encuentra en esta expresión.
Hay grandes variaciones entre los países respecto de cuánto aportan a las emisiones que están aumentando las acumulaciones de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados, donde vive el 15% de la población mundial, aportan casi la mitad de las emisiones de CO2. Con eso tendríamos respondida esa pregunta que se hace en el literal C. En el literal D se le pide que explique por qué el texto anterior es un informe. El texto anterior es un informe, dado que es un documento formal que da información acerca de una investigación que se ha realizado utilizando un lenguaje culto con una estructura de inicio, desarrollo y final, siendo puntual, breve y preciso al dar la información, aportando las fuentes de información, en conclusión, informando acerca de un tema de interés. Resuelta la actividad 2, podemos pasar a la actividad 3, que la encontramos a continuación. En la actividad 3 se le pide resuelve lo siguiente. Primero vamos a reflexionar acerca de qué manera suele escribirse un texto, ya sea para la escuela u otros ámbitos. Para ello, se le pide que tome en cuenta los siguientes criterios. Que piense cuáles son los objetivos. Que planifique cuáles son las ideas que incluirá y en qué manera organizará esas ideas. Si elabora borradores, si revisa el texto a medida que ha avanzado y al terminar la primera versión, si reescribe el texto hasta obtener la versión que resulte satisfactoria. De forma simple, usted va a analizar si al escribir un texto usted sigue estos pasos o estas preguntas que se le hacen. Primero va a responder si piensa en cuáles son los objetivos que usted tiene al escribir ese texto. Se le pregunta también o se le pide que conteste si planifica cuáles son las ideas que incluirá y de qué manera las organizará. También debe responder si elabora borradores, es decir, si usted hace su texto así a pluma rápida y luego lo corrige. Un borrador es aquel texto que todavía no está terminado, que puede tener errores. También se le pregunta, o tiene que responder usted, mejor dicho, si revisa el texto a medida va avanzando, si revisa que haya corrección, tanto durante va avanzando o cuando ya tiene la primera versión, si revisa los signos de puntuación, si revisa que las oraciones sean coherentes, si revisa que no se haya equivocado en la tildación de las palabras, en fin. También debe responder a si reescribe el texto hasta obtener la versión que resulte satisfactoria. Esta es la versión final que ya no tiene que tener ningún tipo de errores. Todo eso va a contestar usted en este punto, porque eso depende de cómo usted escribe. O sea, si sigue estos pasos. Eso es lo que va a contestar en este punto. En el punto número 2, le pide que responda en su cuaderno por qué cree que se considera a la escritura como un proceso y cuáles serían las etapas que se deben seguir para ese proceso. La escritura se considera un proceso porque hay que seguir ciertos lineamientos para que ésta se llegue a manifestar en su forma correcta. Primero tenemos la etapa de la planeación, en la cual disponemos las ideas que vamos a plantear en el texto que vamos a elaborar. Ahí podemos darnos un tema para la redacción, o identificar algunas ideas que tienen que incorporarse en el texto. Vamos a establecer en este punto también la extensión que va a tener nuestro texto y el tipo de público al que va a ser dirigido. Luego tendríamos la etapa de redacción o textualización, que es cuando ya empezamos a escribir nuestro texto, cuando llevamos esas ideas a su forma gráfica, cuando la reflejamos a través del texto. En este punto sabemos que debemos hacer una propuesta primero de ese texto. Debemos ir revisando a medida vamos avanzando, si nos vamos equivocando, si llevamos errores de coherencia, si llevamos errores de cohesión, si llevamos errores en la utilización de los puntos, en la aplicación de la ortografía, en la tildación de las palabras, en fin. Vamos a ir revisando a medida vayamos escribiendo y también deberemos revisar al terminar una primera versión para que esta primera versión
luego la podamos trasladar a una última versión, que es aquella versión que se encuentra ya sin errores, debidamente corregida. Después de la etapa de textualización o redacción, sigue la etapa de revisión, que está dentro de la misma de textualización, ya la mencionábamos. A medida vamos escribiendo, vamos revisando y también revisamos una primera versión para que ésta se traslade a una versión final. Después de la revisión viene la etapa de publicación, cuando ya damos a conocer nuestro texto a las personas a través de diferentes medios. Esto puede ser a través de documentos en papel, documentos físicos, en diferentes plataformas como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, y también puede ser de forma oral, comentándole a otras personas de qué trata nuestro texto, incluso leyéndoselos. Continuamos después de esto. Acá se nos mencionan las características de cada etapa del proceso de escritura que acabamos de detallar anteriormente, pero que en este punto se encuentran descritas de una forma más puntual. Se nos presentan las características de cada etapa del proceso de escritura. Primero, la planeación, en la cual se da la formulación de objetivos a partir de la tipología textual, además de la generación de ideas a través de diferentes métodos. En la redacción, se da la elaboración de una primera versión del texto, la redacción por párrafos, utilizando elementos cohesivos. Además, se da el uso de fuentes que respalden el documento. Luego tenemos la revisión. En la revisión identificamos errores y aspectos generales que deben mejorarse. También vemos las características externas como la estructura, los párrafos y oraciones. Además, se ven las características internas, el uso de conectores textuales, puntuación, lenguaje y vocabulario. La siguiente etapa es la reescritura, donde reescribimos el texto o porciones de este a partir de los errores o aspectos a mejorar identificados en la etapa de revisión. Y se tiene acá mismo la elaboración de la versión final. Para concluir nuestro texto tenemos la publicación. Esto consiste en leer o presentar el texto ante un público determinado. En el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla se nos dice que escribir consiste en comunicar por escrito un mensaje en una determinada situación y con un propósito específico. En este proceso se llevan a cabo diversas tareas que involucran conocimientos, habilidades y actitudes. Seguido de esto, tenemos la siguiente asignación. Para continuar con el desarrollo de la guía, se le pide que después de la lectura del texto resuelva el siguiente ejercicio. Que imagine que es usted el autor del texto El desafío climático del siglo XXI que leímos anteriormente, y que antes de escribir el borrador de su texto elabore un cuadro con las ideas principales, los recursos y la organización. Que diseñe este cuadro con 3 entradas, es decir, con 3 columnas, en su cuaderno y coloque ahí la información que se le requiere. Tenemos por acá el modelo de cuadro. En la parte de las ideas principales vamos a colocar el cambio climático acelerado como primera idea. Como segunda idea vamos a tener las acciones a seguir para conseguir al menos un 50% de posibilidad de que el calentamiento global o la temperatura específicamente no aumente en 2 grados centígrados. La tercera idea sería la aclaración sobre que esta especulación sobre el 50% de posibilidad de no aumentar la temperatura en 2 grados centígrados se ha tomado considerando que no hayan cambios en la actividad humana, que no haya desarrollo, que todo se mantenga como está en este momento. Tenemos ahí las 3 ideas principales. Vamos a la parte de los recursos discursivos. Se nos solicita colocar marcadores textuales, aquellos que encontramos en el texto. Vamos a verificar el texto, cuáles son esos marcadores textuales. Los tenemos por acá remarcados con color amarillo. Tenemos primero por otra parte, ya que, no obstante, nuevamente no obstante, en efecto, por ahí en efecto, respecto de, sin embargo y nuevamente en efecto. Luego de haber identificado los marcadores textuales que usted va a colocar acá en este punto, vamos a aclarar que un marcador textual es una palabra o grupo de palabras
que sirven para relacionar ideas. Para relacionar ideas, una idea con otra o incluso un párrafo con otro. Nos piden que agreguemos más recursos. También vamos a agregar el uso de palabras homófonas en el texto, como por ejemplo a y a. La primera funciona como preposición, como un elemento que enlaza palabras, una palabra con otra, y en el caso de a con h es un verbo auxiliar en pretérito perfecto compuesto por la tercera persona singular. Vemos que, como decíamos, es un verbo auxiliar en pretérito perfecto que indica una acción que se ha realizado. Vamos a buscar estas homófonas en nuestro texto, encontrándolas a continuación. Vemos al principio del texto, en el primer párrafo, encontramos an. Luego en el segundo párrafo encontramos la preposición a. En el tercero también encontramos la preposición a. En el cuarto encontramos el auxiliar, el verbo auxiliar a. Y en el mismo párrafo encontramos nuevamente la preposición a. Teniendo identificadas las palabras homófonas que se han usado en el texto, pasamos a la siguiente columna, que es la de la estructura. La estructura del informe se describe de la siguiente manera. Tenemos un informe con inicio, desarrollo y conclusiones, del cual podemos decir que está distribuido en 5 párrafos, posee un título. También se agrega la institución que promueve dicho informe. Hecho esto, vamos a continuar con la actividad 5. En la actividad 5, que es la actividad de cierre, se le pide que para consolidar sus aprendizajes redacte un texto informativo atendiendo las siguientes indicaciones. Vamos a ir al desarrollo de este ejercicio, a la propuesta que les tengo para este video, para desarrollar este ejercicio. Tenemos por acá el texto propuesta para este video. Es un informe breve acerca de nuestro rol en el calentamiento global. Se nos pedía en el ejercicio respetar las diferentes fases de escritura, empezando por la planificación. En la planificación vamos a darle el título a nuestro informe, que se llama Nuestro rol en el calentamiento global. Las ideas principales van a ser el aumento del calentamiento global, acciones para disminuir el calentamiento global y cuál es nuestro papel en el fenómeno del calentamiento global. El tipo de público va a ser personas mayores de 12 años. En su estructura el informe va a tener un título, va a poseer inicio, desarrollo y conclusiones. Además, la información se va a distribuir en 4 párrafos. Seguido de esto viene la parte de la textualización o redacción, en la cual pasamos a escribir nuestro informe o nuestro texto. En este punto recordemos que se nos pide hacer un machote o una propuesta inicial, un borrador le llaman también, en este caso del informe. Pero para nosotros en este momento yo les voy a presentar de una vez la versión final del informe, solo que usted debe tener conciencia que al hacer su informe usted debe pasar todo el proceso. Comenzar a redactar, ir revisando a medida avanza, que todo esté correcto, que las ideas estén bien fundamentadas, que sean coherentes, que tengan relación una con otra, que los signos de puntuación estén adecuadamente usados, que no haya palabras escritas de forma incorrecta, que la tildación esté hecha adecuadamente, que si usa signos de admiración o interrogación estén usados correctamente, en fin. Usted va a revisar todo eso para conseguir su versión final de su texto. En este caso yo de un solo voy a presentar la versión final que ya no vamos a corregir. Recordemos que se llama Nuestro rol en el calentamiento global y nos aporta la siguiente información. También debemos recordar que se nos pedía usar o retomar información del texto que se notaba en la guía. Empezamos así. Según datos de la PNUD sobre calentamiento global, el calentamiento global ha alcanzado índices alarmantes en los últimos años. Se estima que para tener al menos 50% de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales, se requiere estabilizar así los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 ppm de CO2. En este punto es importante aclarar que esta proyección ha sido considerada sin tomar en cuenta el desarrollo humano que va a haber en los próximos años. Es decir, que esto se lograría si se sigue haciendo lo mismo. Si no hay un desarrollo humano,
en este punto. Continuamos con nuestro informe, parte del desarrollo. Nuestro planeta se encuentra en una situación en la que las acciones que cada uno de nosotros llevamos a cabo serán determinantes, ya sea que éstas sean positivas o sean negativas. Pero si queremos que las cosas cambien positivamente, deberemos realizar las acciones necesarias para contribuir al menos en un poco a disminuir la afectación de nuestro planeta. Entre las acciones que nosotros podemos llevar a cabo tenemos disminuir el uso de plásticos, realizar campañas de reciclaje, campañas de arborización, promover la educación para el cuidado del medio ambiente en centros educativos, alcaldías y otras instituciones. Estas son algunas de las acciones que se pueden hacer, claramente hay muchas otras. Terminamos el desarrollo y pasamos a la parte de conclusión. Tal vez acciones como las anteriores nos resulten aparentemente insignificantes si las vemos realizadas a pequeña escala. Más, si cada uno de nosotros pusiéramos de nuestra parte, el impacto sería mucho mayor. Es necesario que tomemos conciencia de que no tenemos más hogar que el planeta Tierra y comencemos a cuidarlo. No esperemos a ver la destrucción de nuestro planeta para crear conciencia. Terminamos el informe de esta manera, un informe breve, como ya decíamos, y verificamos el uso de los conectores discursivos, que recordemos que son palabras o conjuntos de palabras que conectan una idea con la otra o incluso un párrafo con el otro. Tenemos acá el primer conector, que es en este punto. También tenemos es decir, usamos ya sea. También se nos solicitaba hacer uso de las palabras homófonas, a como preposición, que ya lo habíamos analizado en el texto anterior, a como verbo auxiliar indicando una acción, se escribe HA, y también se nos solicitaba usar haber, que proviene del verbo haber, y haber, como lo vemos acá, que indica que algo se va a poder percibir, se va a poder visualizar. Vemos entonces acá el uso de la preposición a en diferentes ocasiones, uniendo, enlazando palabras. También vemos los conectores que ya los mencionábamos, el uso del auxiliar a y vemos además el uso del verbo haber y también la utilización de haber. Con eso terminamos entonces el ejercicio sobre el informe y volvemos a nuestra guía. Ya que hemos concluido con la actividad número 5, pasamos al cuadro de autoevaluación. En el cuadro de autoevaluación le piden que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y marque con una X según su nivel de desempeño. Primero, se le cuestiona acerca de si hizo la activación de los conocimientos previos sobre el texto informativo a través de un ejercicio de la cotidianidad. Si usted cree que lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si leyó con interés los informes emitidos por organismos internacionales, si lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si usted logró identificar características de los informes mediante la comprensión del texto leído, si lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si logró comprender las etapas del proceso de escritura, si lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si logró redactar un informe utilizando los conocimientos y habilidades adquiridas, si lo hizo, va a marcar logrado, si no, en proceso. Recordemos siempre que si alguno de los criterios queda en proceso, hay que retomar las actividades, mejorarlas hasta alcanzar el nivel esperado, que es logrado. Esto sería todo entonces con respecto a la guía 3 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura de primer año de bachillerato.